Muy buenos días, amadas hermanas, bienvenidas a Virtuosas, una semana más. En esta semana vamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo y como las semanas atrás hemos estudiado no solo la persona del Espíritu Santo, dónde es que Él se encuentra en los bautismos, cuando fue la creación, etcétera, etcétera. Y hoy aquí te voy a llevar a que veamos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién fue el que escribió y inspiró las escrituras de Dios? ¿Quién estuvo ahí cuando Cristo murió en esa cruz? ¿Quién fue el que animó al pueblo de Israel a cruzar ese mar rojo? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Por eso el ministerio del Espíritu Santo es algo que tú y yo tenemos que vivir día a día y sentirlo cada día. Por eso es importante que nosotros conozcamos quién es esta bella persona de la Trinidad de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando el hombre estudia teología, tan solo puede hacerlo de una manera fragmentada, pues el hombre no puede entender a un Dios infinito. Y lo mismo sucede cuando queremos analizar y estudiar a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo, no podríamos cubrir todos los aspectos de su ministerio y obra. No obstante, las Escrituras muestran varios títulos que claramente describen al Espíritu Santo revelando su ministerio sobre la tierra. Vamos a estudiar 13 aspectos del ministerio del Espíritu Santo. Él es el Consolador, Él es el Maestro, Él es el Espíritu de verdad, Él es la unción, Él es el autor de las Escrituras, Él es quien reprueba, Él es el intercesor, Él es el que nos revela y establece nuestros llamados, Él es el co-creador. Amén. Él está involucrado en la salvación de cada creyente. Él es el nuestro santificador y Él está involucrado en la resurrección de Cristo. Y por último, Él dirige la alabanza y la adoración. Empezamos con el número 1, que Él es nuestro consolador. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra y Él cumplió un periodo, un tiempo aquí en la tierra, y Él dijo y se lo decía a sus discípulos: yo me tengo que ir, pero detrás de mí viene otro consolador. Eso está en Juan 14, 16 y 17, que dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cristo reveló uno de los ministerios del Espíritu Santo y le llamó el Consolador. Este es el número 1 de los ministerios del Espíritu Santo, llamado y recalcado por Cristo mismo, llamándole el Consolador. Y vamos a ver por qué se le es llamado el Consolador. Cuando estudiamos esta palabra en el original, en el griego, quiere decir paracletos. En el Antiguo Testamento se mencionaba a los paracletos en el ejército romano, y los paracletos eran personas que corrían al lado de los ejércitos de los romanos cuando ellos iban a marchar y estaban marchando para ir a pelear contra el enemigo. Y lo que hacían los paracletos es que corrían al lado de los soldados, animándoles y dándoles palabras de consuelo, palabras de victoria, y hacían cánticos para animar al pueblo a marchar. Y no importaba, porque muchas veces ellos iban marchando sabiendo que algunos de sus compañeros o amigos quizás los iban a perder en la batalla, pero los paracletos que hacían era animarles y darles palabras de ánimo y bendecirlos para que ellos fueran fortalecidos a la guerra.
Con esto, mis hermanos, quiero decirles que Cristo llama al Espíritu Santo el Consolador, porque aunque nosotros estemos pasando por alguna prueba o estemos pasando por dificultades, Él es el que está dentro de nosotros, animándonos a que nosotros podamos continuar, a que nosotros podamos levantarnos con ánimo y poder seguir adelante peleando la batalla, sabiendo que vendrá la victoria. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo: interceder, animarnos, bendecirnos, fortalecernos para que nosotros obtengamos la victoria. Por eso en Hebreos 12:12 leemos: por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Esto es uno de los mensajes que el Espíritu Santo nos da a nosotros, los soldados de Cristo: fortalecernos, porque la victoria viene pronto. Amén. Nuestro siguiente paso es que Él es el Maestro. El ministerio del Espíritu Santo es el maestro de maestros. El Espíritu Santo también es el maestro de la iglesia, el que dirige y Él muestra a la iglesia hacia dónde va a ir. Pero como buen maestro, Él no solo se preocupa de enseñar y que su enseñanza y su palabra llegue a los finales de los rincones de nuestra iglesia, sino que Él también se preocupa que nosotros podamos entender y llevar por obra aquello que Él nos ha enseñado. Es importantísimo ver cómo el Espíritu Santo, Él escudriña constantemente y busca profundamente las bellezas que Dios mismo ha escondido en su escritura. Por eso el Espíritu Santo está escudriñando. Él está buscando los tesoros escondidos que Dios Padre tiene para nosotros los hijos. Por esta razón, el Espíritu Santo está constantemente escudriñando las arcas de Dios. Busca las verdades escondidas y profundas de la palabra para poder dárnoslas. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Como dice en 1 Corintios 2:9 y 10, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas más profundas de Dios. Y en Efesios 2:7 dice: para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Hay 3 aspectos que el maestro tiene, y es: Él escudriña, Él revela y enseña, y Él reitera e inculca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No solo nos enseña, sino que Él nos revela y nos enseña. Se cerciora que nosotros lo absorbamos, y Él reitera, reinculca. O sea que Él no te va a dejar hasta que la lección haya sido aprendida en tu vida. Gloria a Dios por ese maestro de maestros. Como maestro de la iglesia, el Espíritu Santo tiene otra misión, como dijo Juan en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Yo les pido, mis hermanas, que este versículo sea uno de los versículos claves en tu vida, porque lo que el Espíritu Santo está diciendo es que cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno escudriña su palabra, el Espíritu Santo viene y habla a tu ser, a tu corazón, y esa palabra entra en lo más profundo de tu ser, de tu espíritu. Y quizás tú te encuentres en un momento en que no te recuerdas de esas verdades, pero dice aquí que el Espíritu Santo hará que esas palabras vuelvan a fluir en tu mente y en tu corazón. Por eso Él
inculca, Él se cerciora que tú hayas aprendido la lección. Gloria a Dios por el ministerio del Maestro, de maestros, que es el Espíritu Santo. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y cuando la leemos, trae respuestas, llega hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Podemos olvidarla en nuestra mente, pero nunca en nuestro espíritu. En Lucas 12, 11 y 12 dice, cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que deben de decir. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque Jesús le decía a sus discípulos, yo me voy. Recuérdense, viene el Consolador. Ahora el Maestro de Maestros va a poner por obra lo que yo os he enseñado. Y les dice aquí en Lucas, no se preocupen, no se alarmen, no se desmayen, porque yo haré que el Espíritu, el Maestro de Maestros, traiga a memoria las palabras. Y aunque estés de pie frente a magistrados o autoridades de grandes rasgos o de gran palabra, el Señor va a darte la palabra exacta que penetre y entre en su corazón. Esa es la belleza de la parte del ministerio del Espíritu Santo. Amén. La tercera es el Espíritu de verdad. En Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es otro aspecto del ministerio del Espíritu Santo, el de guiarnos a toda verdad. La verdad no solo es información o conocimiento, es algo meramente obtenido mediante el estudio. Como hablamos del maestro, Él se cerciora que tú te sepas la lección, Él se cerciora que tú tengas inculcada esta lección y entonces ahí entra el Espíritu de verdad. Porque cuando tú aprendes la lección verdadera, la doctrina sana, aunque venga la que venga, tú vas a tener ese Espíritu de verdad. Y esto solo lo obtenemos cuando nosotros nos metemos y dejamos que el Espíritu Santo nos llene de su palabra, nos llene de esa verdad. Por eso recibimos este ministerio de la verdad. Y dice en Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gloria a Dios. Yo quisiera, mis hermanas, que cada versículo que os estoy dando, apúntenlo, léanlo, subrayenlo, créanselo y miren cómo la palabra de Dios nos está hablando y nos está revelando no solo el espíritu de consuelo, no solo al Maestro de Maestros, sino que también el espíritu de verdad, para que nadie venga y meta una doctrina falsa en tu corazón, porque si tú dejas que el Espíritu Santo entre en él y ponga sus palabras en tu corazón, ese espíritu de verdad estará ahí siempre. El rey Salomón es un gran ejemplo para todos aquellos que han pedido sabiduría como Salomón. Pero el problema de Salomón es que era un mal maestro, porque él tenía una sabiduría extraordinaria, el cual vendían reyes de todas partes del mundo, venían a visitarlo para pedir un consejo de su parte. Pero el problema de Salomón es que él impartía los mejores consejos y daba las mejores lecciones, pero él no caminó tras ellas, y ese fue su problema. No era un buen maestro. Y el problema de Salomón es que su reino decayó porque él no vivió lo que predicaba. Y el Espíritu Santo, él predica y él vive lo que enseña. Amén. Por eso dice en Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, Señor, para que tema tu nombre. Este versículo encierra toda esta verdad. Hoy lo entiendes, hoy está arrojando luz a tu vida. ¿No es así, mi hermana? Otro ingrediente esencial para el maestro
es no solo enseñar, sino responder a las palabras de Dios y ser obediente y fiel a la verdad. En Isaías 55 dice, continúa las palabras de Jesús: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Subrayen este versículo. Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Cristo oyó de Dios y luego Él respondió lo que Dios le dijo que hiciera. Y esto también es cierto del Espíritu Santo, que este tipo de respuesta nadie podrá tener éxito si no responde con obediencia a la voz del Señor. Punto D. Él es la unción. En 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Wow, es lo que veníamos hablando anteriormente. Él es el Espíritu de verdad. Él te va a enseñar y te va a dirigir en verdad. Por eso dice, no temáis, decía Jesús, porque el mismo Espíritu hará que todas estas cosas vuelvan a estar en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros a veces leemos, a mí me pasa muchas veces, yo estoy leyendo la palabra y subrayo versículos y a veces hasta pongo post-it para que no se me olviden. Me recuerdo de qué parte en mi Biblia está, pero quizás no me recuerdo de la escritura. Y a veces me pongo y digo, Espíritu Santo, te pido por favor, más cuando estamos predicando. Y viene el Espíritu Santo y hace un recordatorio en tu mente y empiezas a recordar todas aquellas enseñanzas que el Espíritu Santo, tú en lo secreto, tuviste. Por eso dice el Espíritu Santo, es quien nos unge para que comprendamos la palabra de Dios y nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso. Es importante que tú sepas que el Espíritu Santo es el único que te puede guiar para que tú sepas discernir lo verdadero de lo falso, entre lo santo y lo profano. El Espíritu Santo es la unción que permanece en nosotros y nos enseña la verdad. Él es el autor, este es nuestro punto E. Él es el autor de las Escrituras y vamos a verlo cómo Él desde el principio se encuentra ahí. Otro aspecto del Espíritu Santo es que Él es el autor de las Sagradas Escrituras. Cada capítulo y versículo de la palabra de Dios fueron dados a través de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso Pablo en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y Pedro también lo menciona en 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Y podemos... Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Verdaderamente el Espíritu Santo debe ser considerado el autor de ambos, Nuevo y Antiguo Testamento. Nuestro punto F, Él es quien reprueba. El Espíritu Santo también tiene el ministerio de reprobar. Las últimas palabras de Cristo en la tierra revelan mucho acerca del ministerio del Espíritu Santo y su obra. Una de las cualidades más admirables de Cristo fue cuando Él iba en el camino hacia la cruz. Ahí podemos ver a Jesús dando sus mejores mensajes, porque su carácter, como Él tuvo control en todo momento de todo lo que le estaba sucediendo en ese Getsemaní hacia la cruz, como dice Isaías, como nos hablan los profetas, que Él como un cordero fue al matadero, y la obra del Espíritu Santo fue mantenerlo firme. Ese Paracletos, ese Consolador estaba ahí. Jesús,
Tú puedes, tú tienes la victoria, queda poco. El Padre está orgulloso de ti. Tú vas a morir y vas a permitir que el mundo pueda alcanzar misericordia. Y vamos, Jesús, tú lo puedes hacer. Y Jesús llegó a enseñarnos las grandes verdades en este camino al Getsemaní. Por eso en Juan 16, 8 y 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria a Dios. O sea, aquí vemos a todo un equipo trabajando por tu bien, trabajando para decirte: no solo viene el Espíritu de verdad, no solo está el Maestro de Maestros, no solo está el Consolador, sino que Cristo, el que hizo la gran obra maestra para que tú puedas alcanzar misericordia. Y por eso Él decía aquí: no cuando Él venga, no para convencer al mundo, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, es el que redarguye nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, que nosotros podemos ser lavados de nuestros pecados. Es todo un misterio. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a entender esta bella persona de la Trinidad, entonces te das cuenta que tu vida empieza a tomar sentido, empieza a tomar color, porque los versículos de la palabra de Dios empiezan a recobrar vida en tu vida. El Espíritu Santo es quien reprueba. Él es quien convence a las personas de pecado. Cuando hacemos algo que desagrada al Señor, sentimos una terrible convicción y angustia en nuestro corazón. Hace mucho que vengo trabajando con diferentes personas y venía este pequeño y lloraba y me decía: no sé qué tengo. Y entonces empiezo a hablar a su corazón y empiezo a escuchar su historia y me doy cuenta que era el Espíritu Santo de Dios redarguyendo aún el corazón de este pequeño, porque él había sido desobediente. Y entonces el Señor y el Espíritu Santo estaba redarguyendo, porque cuando estamos aquí en la iglesia está la presencia del Señor, y ahí era donde él lloraba y se sentía redarguido y no sabía lo que tenía. Y cuando él empieza a contarme qué es lo que él sentía en su corazón, el Espíritu Santo empezó a hablarme y a decirme: pasa esto, pasa aquello, y empezó a mostrarme lo que realmente pasaba en el corazón de aquel chiquillo. Damos gracias al Señor por este ministerio de redarguir, como es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Fue el mismo Espíritu Santo que convenció a Pablo de sus malos caminos y lo hizo volver. Y eso lo podemos ver en Hechos 9:5, en el camino a Damasco, cuando Pablo iba caminando y se encuentra con aquella voz del cielo que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo cae al suelo y fue el mismo Espíritu Santo que redarguyó el corazón del gran Pablo y le hace entender que los caminos que él creía que eran correctos y rectos eran totalmente erróneos. Pero Dios y su misericordia permite que el Espíritu Santo se le aparezca, le diga y lo redarguya. Y entonces el Señor le habla a Ananías para que vaya a orar por ese gran Pablo. Y el mismo Ananías dice: Señor, ¿quién me estás diciendo que vaya yo a orar por este hombre? Si este hombre es un perverso de caminos corruptos, Padre. Pero el Señor dice: ve, porque tengo planes para él. El Espíritu Santo había redarguido de tal manera la vida de Pablo que hizo una restauración completa y él pudo arrepentirse y entonces empezar a caminar correctamente, porque el Espíritu Santo realmente usó a ese gran Pablo que hoy en día nosotros predicamos y que ha sido gran ejemplo para muchas de las personas. El Espíritu Santo convence a los hombres del pecado y de la incredulidad. Las personas han sido endurecidas por
de por vida y ya no creen en el Señor. Y eso lo estamos viendo hoy en día. La incredulidad, escucha bien, es el Señor de estos días, es el Señor de la humanidad. En los últimos días el Señor va a derramar un espíritu de gracia y de súplica sobre la nación de Israel, como dice en Zacarías 12, 10, 12. Yo las invito a que cuando puedan lo lean. Es interesante lo que dice aquí, que cuando sus mismos hermanos le decían que cómo es que él tiene esas heridas en sus manos, y entonces él les va a decir, me las hicieron en casa de mis hermanos. Y eso fue Cristo Jesús, porque cuando Él vino, los suyos no le reconocieron. Pero en este tiempo del fin, Dios va a derramar un espíritu de gracia para que entonces, como dice Zacarías, cuando Él venga a los suyos le reconozcan. Amén, porque va a haber un espíritu de arrepentimiento. Gloria a Dios. En la prerrogativa o el derecho del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Nosotros no podemos convencer a la gente de pecado. Como dice 2 Timoteo 2, 24 y 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. El Espíritu Santo también convence a los hombres de justicia. Y cuán lejos de alcanzarla. Dios solamente ha aceptado el único sacrificio de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo es quien convence a las personas también en justicia. El Espíritu Santo quien nos hace conscientes de nuestra necesidad de ser vestidos de la justicia del Señor. Eso lo podemos ver en Filipenses 3:9. El Espíritu Santo convence de juicio venidero, pues el poder de Satanás fue juzgado en la cruz y su destino fue sellado ahí. No solo Satanás sufrirá la venganza del fuego eterno, también todos aquellos que le siguen. Amén. Nuestro siguiente punto, Él es intercesor. El Espíritu Santo también es el intercesor. Yo creo que esta es una de las partes más bonitas del ministerio del Espíritu Santo. No solamente nos enseña y guía a toda verdad, sino que también nos muestra cómo orar. ¡Ay, qué lindo! En realidad, Él ora a través de nosotros. El apóstol Pablo deja claro esto en Romanos 8, 26 y 27. Y yo les pido, mis hermanas, que los subrayen y que atesoren estos versículos, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo creo que es un versículo que en sí se explica solo. Muchas personas oran sinceramente por lo que ellos creen que es bueno o lo que esperan, que es la voluntad de Dios, pero oran erróneamente debido a su mente natural y sus propios deseos. Lamentablemente muchos jóvenes eligen la pareja errónea porque no están orando en lo espiritual, sino están orando por lo que ellos creen o por lo que ellos ven físicamente en la persona. Y tristemente hemos visto muchos matrimonios que se casaron o que se empezaron una vida juntos sin tener el beneplácito de Dios. Y luego esas bendiciones o esas decisiones llegan a ser los grandes errores de los matrimonios hoy en día también. Debemos permitir al Espíritu Santo que ore a través de nosotros para todo, pues muy frecuentemente oramos pidiendo cosas que no son la voluntad de Dios, y como Él es bello y Él es bueno, muchas veces Él va a permitir y dárnoslas, aunque Él sabe que no es bueno para nosotros, pero muchas veces Dios lo permite para que nosotros podamos tener una lección
y podamos madurar en esta área. El siguiente punto, Él revela y establece nuestro llamado. Aún el creador de nuestro llamado es el Señor Jesús. En Efesios 4:11 es el Espíritu Santo el responsable de iniciar nuestro llamado y de colocar a las personas en los puestos ministeriales de la iglesia. En Hechos 13, 1 y 2 podemos ver, lo podéis leer en casa, que estamos viendo cómo el Espíritu Santo pide que se aparte Bernabé y Saulo, porque Él los había llamado para poderlos enviar a Chipre. Por eso es que vemos la importancia del trabajo del Espíritu Santo en nuestros llamados. El Espíritu Santo indicó que había llamado al ministerio a Bernabé y a Saulo. También indicó el tiempo apropiado para que ellos saliesen de la iglesia y se fuesen enviados a un nuevo destino. Y en Hechos 13:4 podemos ver cómo ellos habían sido enviados por el Espíritu de Dios a predicar aquellos lugares. Vosotros recordáis del famoso Jonás. Jonás no fue obediente. Yo creo que es una de las lecciones más bonitas que tenemos para enseñar a nuestros hijos cómo debe de ser la obediencia. Jonás simplemente se subió al barco, pero es como aquel niño que tú le dices, siéntate, se sienta, pero te dice, estoy de pie en mi mente. Y ese era Jonás. Jonás fue enviado a hacer una diligencia. Él tenía que llegar a Nínive y predicar el arrepentimiento y decirle al pueblo que estaban mal. Y él estaba luchando por no cumplir eso, pero los planes de Dios era que él fuera y predicara el evangelio en Nínive. Sin embargo, sabemos que Dios permite que lo echen al mar, se lo traga una ballena, lo va y lo escupe, y él tiene que sí o sí predicar el evangelio de Dios. Cuando Dios tiene un llamado, no importa cuántas veces tú te opongas, pero Dios va a permitir en su misericordia que tú cumples ese llamado, así como Jonás lo hizo. Y tristemente, Jonás predicó, y en lugar de ser parte de ese avivamiento tan grande que pasó en Nínive, fue y se subió al monte para criticar y ver desde lejos cómo Dios iba a juzgar a ese pueblo. Lo que él nunca se imaginó es que la misericordia de Dios visitó ese lugar y él se perdió ser parte de ese avivamiento. Por eso es importante que tú descubras el llamado que el Espíritu Santo tiene para ti y para los tuyos, mi hermana, para que tú puedas entonces caminar a través de ese llamado. Amén. Es importante que nos demos cuenta que el Espíritu Santo es quien controla nuestro destino. Fue el Espíritu Santo quien llamó y envió a Pablo como misionero. Y nuestro siguiente punto, vemos que el Espíritu Santo es el co-creador. En consecuencia, podemos ver que es el Padre quien organiza todo la creación. El Hijo es el que administra con su voz la creación, pero el Espíritu Santo es el que hace que la palabra y el pensamiento del Padre y la palabra del Hijo lleguen a ser creados. Por eso Él es el de la Trinidad, Él es el creativo de la Trinidad. Y es emocionante ver cómo ellos tres trabajan con una misma visión, con un mismo pensamiento, y todo para bendecir a este mundo. En el Salmo 104:30, en la Nueva Versión Internacional dice: pero si envías tu espíritu, son criados, y así renuevas la faz de la tierra. Por eso decimos que el Espíritu Santo es ese renuevo, quien con su creatividad renueva y reconstruye la hermosa tierra. Y así es como nosotros hemos sido creados por esa Trinidad que el Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo nos han dado. Amén. Nuestro siguiente punto: Él está involucrado en la salvación de todo creyente. Cuando pensamos en el nuevo nacimiento y de la salvación de un creyente, vemos el trabajo que el Espíritu Santo está teniendo. Es como hemos hablado anteriormente: Él redarguye los corazones
como redarguyó el corazón de Pablo. Y Él es el que trae y Él mira y escudriña los corazones de aquellas personas que van a venir a los pies del Señor. Por eso Él trae y conoce y Él llama y se reencuentra con las personas. Hace mucho nos contaba uno de nuestros grandes maestros que cuando él era pequeño sus padres aún no conocían al Señor, pero él estando pequeño se le apareció el Señor y le dijo que iba a ser un grande, iba a predicar en las naciones, y él en ese momento no tenía ni idea de qué es lo que iba a suceder, pero cuando él realmente tuvo un encuentro en su edad adulta, él entonces recordó aquellas palabras que habían estado en su mente toda su vida, y ahí se recordó que es el Espíritu Santo que le dijo: hoy es el día y hoy vas a empezar a caminar, y ese gozo que entra en el corazón y esa alegría y esa restauración y ese anhelo de querer buscar más y saber más de Él, eso es el ministerio del Espíritu Santo, haciendo que tu vida sea transformada y renovada de una manera increíble. Leemos en Juan 3, 5 al 8. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo no es para que tú lo entiendas en tu mente irracional y carnal. Es para que tú lo entiendas en tu corazón y en tu interior. Por eso dice este versículo: así como el viento te topa en la cara y tú lo puedes escuchar, pero tú no sabes de dónde viene y hacia dónde va. Así es como Dios quiere que tú creas y que tú abras tu corazón para entenderlo, porque es por fe que nosotros recibimos la salvación de Cristo Jesús. Y esta es la obra del gran Espíritu Santo en nosotros, redarguirnos. Y entonces en el momento que tú tengas fe, activas el poder de restauración de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo confirma esto en Romanos 8:16, y es un versículo muy corto que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitamos saber más, porque es el Espíritu que está en nosotros el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso muchas personas dicen: pero ¿cómo sabes tú que eres hija de Dios? Porque el Espíritu Santo que mora en mí da testimonio de quién soy yo ante los ojos del Padre. Amén. Nuestro siguiente punto: Él es nuestro santificador. En Romanos 8:13 dice: porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y entonces viviréis. Y en Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo que Dios nos está hablando aquí es que Él es el que redarguye en nosotros aquellas cosas que estorban la presencia de Dios en tu corazón. Entonces por eso es que Colosenses nos está hablando de cosas impuras que estorban que el Espíritu Santo fluya y esté en tu vida. Y en Romanos dice: si haces las cosas de la carne, vas a morir. Morir espiritualmente es tener una separación de Dios contigo. Eso es lo que nos está hablando. El Espíritu Santo es el que te dice: esto te separa a ti de Dios. Este camino va a hacer que no solo vas a sufrir, sino vas a estar solo. Porque en Salmo 121 dice: aunque ande en valles de sombra y de muerte, el Señor va a estar contigo. Porque cuando uno tiene al Espíritu Santo,
Uno sabe que tiene que pasar por esas pruebas para ser purificado. Por eso es que dice, Él es nuestro santificador. Tienes que pasar, es necesario que esta carne sufra para, como dijo Pablo, ya no soy yo más Cristo en mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tú pasas por valles de sombra y de muerte, el Espíritu de Dios está ahí, Paracletos, para animarte, fortalecerte, decirte que queda poco, que la victoria ya viene, y la victoria que es hacer morir a esa carne. Amén. Tenemos que volver a nacer de nuevo. Nacer de nuevo es dejar nuestros caminos atrás y empezar una nueva caminata de cero en Cristo Jesús. Nuestro siguiente punto, Él está involucrado en la resurrección. Amén. Sabemos que la resurrección, el gran hombre, el gran Jesús, es el que resucitó y lo hizo por la obra del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Romanos 8:11, que dice así: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo no solo está involucrado en nuestra creación, en nuestra salvación, sino que también en nuestra resurrección y en nuestra santificación. Y entonces lo bello que nosotros podemos experimentar es que, como dice aquí en Romanos, aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos, al que lo resucitó, Él vivificará también vuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios, porque este espíritu de resurrección nos da la esperanza. Por eso dice, aquel que estaba muerto ya no lo está, porque hoy camina en la santificación, hoy camina en los caminos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando nos bautizamos, experimentamos una resurrección, porque entonces atrás dejamos aquel viejo yo, aquellas viejas iniquidades, aquellas viejas costumbres, para volver a reiniciar, como lo hizo Pablo, a reiniciar en los caminos del Señor y ser guiados por el Espíritu Santo. Y nuestro último punto, y en esto quisiera hacer mucho hincapié: Él dirige la alabanza y la adoración. Es increíble cómo el Espíritu Santo, cuando llega a una iglesia, yo les voy a contar una experiencia que nosotros tuvimos en nuestra iglesia. Dios nos habló hace mucho al pastor David y a mí, y nos dijo que Él iba a permanecer en esta iglesia. Su presencia iba a ser un regalo de cada reunión, y nos dijo: tenéis que cuidar mi presencia, porque es el gran tesoro de esta iglesia Monte Sión. Y el pastor David y yo realmente en cada reunión invitamos al Espíritu Santo a que venga y nos visite, y nuestro temor es que el Espíritu Santo no esté aquí en medio nuestro, sino que nosotros anhelamos que su presencia nos visite en cada reunión. En este momento nosotros hospedábamos a un grupo de personas, y en la alabanza nosotros tenemos hincapié que los que suben al púlpito a alabar sean hombres y mujeres de testimonio, que realmente lo que ellos escuchen durante el día o durante la semana sea palabra y sea música que venga inspirada por Dios. Y entonces en esta ocasión cayó una presencia de Dios increíble, y fue tan hermoso porque nosotros pudimos ver a las visitas realmente ser bendecidas, ministradas por el Espíritu Santo. Y cuando terminó el evento, para nosotros es algo normal tener la presencia de Dios en esta casa. Y este hermano se acercó a mi esposo y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Cómo le haces para que tú tengas servicios de esta magnitud, de esta índole? Y realmente nosotros entendimos que solo es
por el Espíritu Santo. Cuando tú ministras en el púlpito, ministras al Espíritu de Dios. Por eso Él es el que dirige la alabanza y la adoración. Y eso lo vamos a ver en Juan 4, 23 y 24, y dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hemos visto que Él es el espíritu de verdad. Es lo único que nosotros podemos ministrar al pueblo, el espíritu de verdad. Por eso es necesario recordar que nosotros solo somos canales de bendición para el pueblo. Nosotros somos esa trompeta que anima y levanta al pueblo. Nosotros somos esas personas, los que se suben al púlpito y traen la presencia de Dios. Son los canales para traer la bendición al pueblo. Por eso es necesario que los músicos y los adoradores mantengan una vida recta ante el Espíritu Santo de Dios. Con todo esto, mis hermanas, espero que este estudio, a pesar de que sea un poco largo, sea de mucha bendición y puedas ver cada aspecto, cada ministerio del Espíritu Santo, y puedas escudriñar tu vida y darte cuenta que en lo largo de tu caminar, el Espíritu y el ministerio del Espíritu Santo siempre ha estado ahí contigo. Te bendigo, mi hermana. Nos vemos la próxima semana.